Él es actuario, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene el grado de doctor en Ciencias Financieras en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Ciudad de México. Laboró en la Subgerencia de Administración de Riesgos del Fideicomiso de Fomento Minero. Ha participado como especialista en la elaboración y revisión de reactivos sobre derivados financieros, matemáticas financieras y riesgos por la AMIF. Actualmente es profesor titular C de tiempo completo en la Escuela Superior de Economía del IPN. Participa como árbitro en varias revistas de finanzas y economía financiera y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 1 desde 2015 y nos va a compartir una presentación con el título Métricas de riesgo con el modelo de volatilidad estocástica de Heston. Ahora sí le cedo la palabra. Sí, gracias, profesor. Bueno, buenas tardes a todos. Te agradezco al comité organizador, a la doctora Leticia, y por la invitación. Y voy a comenzar brevemente con esta presentación. El título es Métricas de riesgo con el modelo de volatilidad estocástica de Heston. Y a nombre de mi coautor, el maestro Juan Segovia, voy a permitirme empezar con esta presentación y en este primer foro de matemáticas y teoría de la Universidad del Mar en Huatulco. Entonces, para esta presentación, pues el resumen de la plática es básicamente tres partes. Voy a platicar lo que es el valor en riesgo, el valor riesgo condicional para opciones europeas y asiáticas con el modelo de Heston, y voy a platicar un poco sobre algunos orígenes del activo seminal de Heston. Disculpa, Carlos, perdón la interrupción. Es que no se está moviendo la presentación y creo que no está en modo presentación. No sé si sea desde tu compu, que hay que ponerle modo presentación. Yo le di presentación, maestra. ¿No se mueve? A ver, le voy moviendo. No, es que no vemos que se mueva. Bueno, ahí sí, pero creo que en la parte de abajo del lado derecho, por ahí debe de decir o hacerla más grande, nada más de favor. Ok, claro, la hago más grande. Gracias, disculpe. No se preocupe, doctora. A usted muchas gracias. ¿Ahí se ve? Entonces voy a continuar. Gracias. Entonces, vamos a platicar un poco sobre el modelo Heston y algunas métricas de riesgo y algunas partes de la metodología con sus resultados, ¿no? La presentación está dividida de la siguiente manera. Platico primero qué es la introducción, metodología, modelo Heston, resultados, conclusiones y algunas referencias. Para esta primera parte, pues, platico un poco sobre los orígenes del método Monte Carlo, que se mencionan como métodos genéricos como muestreo estadístico. Tienen su origen en los trabajos de Stanley Ulam y Enrico Fermi y Metrópolis. El nombre de Monte Carlo viene por la referencia a un famoso casino en Mónaco donde el tío Dulan pedía dinero prestado, ¿no?, para poder jugar, ¿no? Y sus orígenes más dentro de la física es el de Enrique Fermi, el 34, donde utilizó el modelo aleatorio para calcular las propiedades del neutrón descubierto por James Chadwick, ¿no? Después, los métodos Monte Carlo fueron pues fundamentales en la simulación del proyecto Manhattan. Los que vieron la película de Oppenheimer pues ya saben de lo que hablo, y en esa época pues sabemos que estaban limitados por las herramientas de esa época, ¿no? Entonces ya después pues pasamos a la parte computacional, donde básicamente los métodos de integración de Monte Carlo son métodos de muestreo basados en teoría de probabilidad, y está sustentado en dos resultados muy importantes, ¿no?, que ustedes ya conocen, como en sus planes de estudio lo han llevado, que es el tema del límite central y los diferentes números, ¿no? Un primer ejemplo es que yo les muestro a mis alumnos en las clases que doy, es una breve introducción a Monte Carlo, y les enseño un método para calcular pi mediante Monte Carlo, en el cual proponemos que 4 pasos en los cuales, como si estuviéramos en un juego, lanzamos un dardo a un cuadro del lado 1, y además tenemos una circunferencia de radio igual a 0.5, entonces tenemos la ecuación de la circunferencia, que es esta. Generamos dos pares de números uniformes continuos en 0, 1, y metemos esta desigualdad de tal manera que los que caigan dentro de este espacio están limitados por esta desigualdad. Entonces, como ya sabemos, el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Y si el radio es igual a un medio, entonces tenemos que pi es igual a 4 veces el área, ¿no? Pero esta área está dada por dos cosas, ¿no? Uno, los casos favorables y los casos totales. Entonces simplemente hacemos un cociente de esos casos, y aquí utilizamos los conceptos de espacio muestral, que es todo lo experimental, los números que lanzamos o los dardos dentro del cuadro radio del lado 1, los que cumplen con la condición. Entonces, esos los pasamos aparte y simplemente hacemos un cociente, ¿no? Entonces, a mayor número de muestras, pues la aproximación será mejor a pi, ¿no?
Ya que tenemos este primer ejemplo, pues pasamos a la parte de que son derivados financieros, que es un producto derivado, que es un contrato privado, en el cual depende de algún subyacente, que puede ser una tasa de interés, una acción, un bono, una divisa, un commodity, ¿no? Entonces, los derivados incluyen desde componentes estructurales simples, como forwards futuros, hasta contratos no lineales, como opciones y swaps, ¿no? Que es una opción financiera, pues es un contrato por medio del cual, por el pago de una prima, da a su tenedor o comprador el derecho más la obligación de comprar un bien subyacente en una fecha predeterminada en el futuro, ¿no? Dentro de esta parte tenemos dos clasificaciones, una opción de compra y una opción de venta, ¿no? A la opción de compra es la posibilidad de comprar y a la de venta es la posibilidad de vender, ¿no? Y tenemos dos posiciones, ¿no? Si compramos el call se llama posición larga y si la vendemos es posición corta, ¿no? La posición que se toma en este tipo de instrumentos es independiente de la protección que viene al producto, es decir, la posibilidad de comprar o vender el subyacente, ¿no? Pues a manera de resumen, si se compran opciones se tiene una posición larga y si se venden tenemos una posición corta, ¿no? Ya sea en un call o en un put, ¿no? Podemos generalizar estas a través de dos funciones, en la cual tenemos el precio del subyacente al final, menos un precio de ejercicio, y este es el máximo, ¿no?, de esta diferencia, y dada por una función phi, que es una variable indicadora. Si es una posición corta, es 1, perdón, menos 1, y si es una posición larga, es 1, ¿no? Para el caso de la opción de venta, que es un put, tenemos aquí la misma, la función indicadora, si es corta o larga, y la diferencia de K menos S sub T, que es la función de pago de un put, ¿no? Paso a la parte de evaluación de opciones. Entonces, los enfoques podemos tener en general tres, que son probabilista, cocientes diferenciales parciales y Monte Carlo, ¿no? Dentro del probabilista, pues tenemos el equilibrio de Black-Scholes, y dentro de, y por supuesto había otros, ¿no? Pero es muy larga esta historia sobre métodos para evaluar opciones. Tenemos las ecuaciones diferenciales parciales de Merton, en el cual a través de herramientas de cálculo estocástico, conceptos de como son evaluación neutral a riesgo, portafolios replicantes, llegamos a una fórmula que es equivalente a la de Black-Scholes, ¿no? Y aquí es importante mencionar que tanto Black-Scholes, Merton y Fisher-Black hicieron acreedores al Premio Nobel de Economía por este hallazgo, en la cual pues, los que estudian física sabrán que hay una digamos, equivalencia, porque a través de cambios de variable se llega a la ecuación de calor de esta ecuación diferencial parcial, ¿no? Entonces, con esos cambios de variable llegamos a una fórmula cerrada para el precio de la opción. Ese es un enfoque, ¿no?, de ecuaciones diferenciales parciales. Y como conocemos, hay diferentes métodos para encontrar las soluciones de ecuación diferencial parcial mediante condiciones de frontera adecuadas, y hay métodos numéricos que son diferencias finitas, explícita, implícita y otros, ¿no? Paso al último enfoque, que es Monte Carlo, en el cual dice que en un mundo neutral de riesgo, el valor de un activo contingente, que puede ser una opción, es la esperanza del pago descontado bajo una medida martingala neutral a riesgo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que hace que todos los factores de riesgo, como acciones, índices, divisas, criptomonedas, materias primas, se muevan, pongo ahí entre comillas, se muevan a la tasa libre de riesgo, haciendo que los procesos descontados sean más definición. Es muy general y ha sido objeto de algunas modificaciones, ¿no? Paso a la parte de metodología, en la cual el modelo Black-Scholes-Merton, estos son los supuestos que uno los puede consultar en el artículo original, y el tasa de interés a todos los plazos es constante, el mercado opera de forma continua, los costos de acción de impuestos son cero, la acción no paga dividendos, las ventas de cortos subyacentes en cuestión son permitidas, y además la utilidad de la acción es conocida y es constante durante el nivel de la opción. En este último supuesto es cuando llega en el 87 un evento muy fuerte en la cual todo el mundo utilizaba, bueno, los mercados entonces utilizaba Black-Scholes para evaluar las opciones, y se dieron cuenta que ese modelo pues ya no servía, ¿no? Porque todas las posiciones fueron superadas por el evento que ocurrió en el 87, ¿no? Paso a poner la fórmula en la cual tenemos el precio de la opción, da estos parámetros, está dada por esta expresión, que es la 1 para un call, y para un put, donde phi de D es la función adicional acumulada de una normal estándar, ¿no?, que está dada por esta expresión. Y D1 y D2 están dadas por esta expresión, donde el cual observamos que los parámetros subyacente, tasa de interés, precio de ejercicio, el plazo y la volatilidad están dentro de la fórmula, ¿no? Y es aquí donde viene la principal crítica, ¿no?, que podemos, porque en los estudios, y ustedes que han llevado econometría o van a llevar los últimos semestres, pues la volatilidad no es constante, ¿no? Es conducida por unos efectos que pueden ser externos e internos, en las cuales nosotros podemos modelar esa volatilidad mediante modelos discretos, que pueden ser los modelos Arch y Garch, y otros que están relacionados con modelar series de tiempo en tiempo discreto, por una parte, ¿no? Y por el otro, podemos plantear un modelo, como lo hizo Heston en el 93, en la cual esta volatilidad ya no es constante y es conducida por un proceso estocástico, ¿no? Y es así como llegamos a la parte de administración de riesgos financieros, donde es un proceso, como vimos en las pláticas que nos han dado en esta semana, que es un proceso de predecir el valor económico de una empresa mediante la gestión del excepcional riesgo financiero, ¿no? Adicionalmente, riesgo de crédito, riesgo de mercado y riesgo de liquidez, ¿no? Así como algunos aspectos de riesgo operacional. Y este proceso requiere, primero, identificar las fuentes de riesgo,
medirlas y elaborar planes para mitigarlas, ¿no? Los reguladores usan el VaR como medida de riesgo de referencia y requieren a las instituciones financieras mantener una cierta cantidad de capital como reserva en caso de contingencias, como puede ser una crisis financiera. Y en ese sentido, pues hay diferentes metodologías en las cuales está la circular, y para los actores que alguna vez trabajamos en la parte de riesgos financieros, pues nosotros calculamos reservas en caso de que suceda algún evento catastrófico, principalmente relacionados ante factores externos, ¿no? Como aquí lo dice. Y las aplicaciones del VaR se pueden clasificar en 3 tipos, ¿no? Que pues en los reportes, porque tenemos que reportar a la alta dirección la posición actual y cómo está planteada dentro del balance general, y cómo podemos hacer ese control de riesgo, pues ya sea defensivo, y cómo podemos hacer un proceso de admisión de riesgo, ¿no? Que es la parte activa, ¿no? Donde podemos asumir el riesgo, transferirlo o hacer instrumentos de tal manera que mitiguen ese riesgo de que suceda una pérdida, ¿no? Entonces, dentro de la parte de la eficiencia del riesgo de mercado, pues lo podemos hacer dos partes, ¿no? Primero, un análisis de estrés y un análisis respectivo, ¿no? El análisis de estrés es tomar los factores de riesgo y los que más tengamos en cuenta que van a afectar nuestro portafolio, sumarles algunas sigmas, por ejemplo, en la volatilidad o en la tasa de interés, algunos puntos base, o en las curvas para medir, para calcular los instrumentos financieros, moverlos hacia valores muy altos, ¿no? Y un análisis respectivo, básicamente lo que significa es que, como vamos a ver más adelante, el VaR es una medida de riesgo asociada a pérdidas. Entonces, a mí me puede decir el trader, bueno, sí es mi posición, ¿no? Pero ¿cuál es tu riesgo? ¿Cuál es el riesgo de perder en ese portafolio? Pues lo que voy a hacer yo como back office es hacer un análisis respectivo de las posiciones que tenemos y decir si mi modelo de riesgo está midiendo ese riesgo en base a la pérdida real versus la que me está, entre comillas, pronosticando el VaR. Eso es lo que es un análisis de backtesting, ¿no? Y hay diferentes metodologías para evaluar la eficiencia de ese modelo de riesgo, ¿no? Posteriormente paso a la parte de cómo se ubican los riesgos, ¿no? Pueden ser cuantificables, en los cuales tenemos bases estadísticas para poder medirlos, y no cuantificables, ¿no? En las cuales no tenemos bases estadísticas para poder medirlos, ¿no? Dentro de los cuantificables tenemos los discrecionales, que están dados con estos 4: crédito, liquidez, mercado y concentración, y no discrecionales, ¿no? Que son el riesgo tecnológico y riesgo legal, ¿no? Y dentro de los no cuantificables tenemos el riesgo estratégico, el riesgo de negocio y el riesgo de reputación, ¿no? Ustedes pueden consultar este cuadro sinóptico que les pongo aquí dentro de algo que es un documento que está disponible, y uno como autor lo tiene que leer, que es disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito, ¿no? Entonces, voy a hacer énfasis nada más en el riesgo de mercado, ¿no? Porque dentro de este riesgo, pues es como actuarios, en la parte financiera, pues tenemos que entrar a esta parte, ¿no? Porque llevamos bases estadísticas, bases de probabilidad y bases de finanzas, ¿no? Dentro del riesgo de mercado, pues se define como la pérdida potencial de cambios en los factores de riesgo, ¿no? Que inciden sobre la evaluación o sobre los estados esperados de las posiciones activas, pasivas o causantes de un pasivo contingente, ¿no? Tales como tasas de interés, tipos de cambio, índices de precios, entre otros, ¿no? Una medida para medir precisamente este riesgo de mercado, pues es el valor en riesgo, ¿no? Que ha sido votado por todos, están en instituciones financieras, como medida de riesgo de mercado, ¿no? Y la cual se define como la pérdida máxima esperada de una inversión durante un horizonte de tiempo específico, dado un cierto nivel de confianza, ¿no? Esa es la definición general. Matemáticamente lo podemos definir como, dado un nivel de confianza alfa, que está entre 0 y 1, el barrio del portafolio y nivel de confianza alfa, está dado por el número L, tal que la probabilidad de que la pérdida exceda ese número L no sea mayor que 1 menos alfa, ¿no? Es una definición de VaR. El VaR ha sido objeto de diferentes críticas, entre ellas la parte de subjetividad, que uno lo puede consultar en el artículo de Arzner, y se propuso tener una medida de riesgo que es coherente, ¿no? Que es el CIVAR, el cual se define como el CIVAR a nivel alfa por ciento es el promedio de las pérdidas de un portafolio como el que esté al tiempo T en el peor alfa por ciento de los casos. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, si tenemos el VaR al 10% a 10 días, representa el promedio, hay que tener en cuenta esto, el promedio, las pérdidas de un periodo de 10 días, dado que la pérdida está en el 10% de la cola izquierda, ¿no? El cual resume el promedio de la pérdida que podría ocurrir más allá de un nivel de confianza dado. Bueno, entonces, podemos hacer diferentes maneras de calcular el CIVAR. Una de ellas es una nanoparamétrica, es simplemente tienes estas relaciones ordenadas que pueden ser tanto de pérdidas o ganancias o de rendimientos. Supongamos que es una variatoria y que alfa por ciento de los casos es igual a N alfa, ¿no? Donde N alfa es el máximo entero, ¿no? Y aquí hay que denotarlo porque cuando uno está pasando a la práctica, pues dice, N alfa, ¿cómo lo voy a medir, no? ¿Qué tal si es par o es impar? Entonces el software me va a decir, oye, tienes esto, entonces uno se puede meter al corazón de las funciones y decir, bueno, N alfa, si es un número par o si es un número impar, entonces mándalo al máximo entero, ¿no? Ya para la parte de programación puede ser un float, como lo hacemos en Python, puede ser uno de tipo variant,
o que como lo hacemos Basic Balancing y otros, ¿no? En R, pues también uno se puede meter al corazón, hay librerías que lo hacen, pero nosotros no más debemos ser usuarios de la información, ¿no? Porque está en boga el data science, entonces realmente para ser un científico de datos, pues debes estudiar ciencia, ¿no? No debes ser solamente usuario de las librerías, ¿no? Debes saber explicar lo que hace el modelo, cuáles son sus ventajas y cuáles son sus ventajas, ¿no? Y poder hacer modificaciones, ¿no? Entonces, es la expresión no paramétrica del CIBAR. Paso a la parte de los métodos para calcular el bardo. Básicamente son tres, ¿no? Uno, simulación histórica, en la cual tenemos diferentes escenarios de cambios de factores de riesgo, definimos fecha de inicio y final, esos cambios los hacemos a niveles factores y factores, para después reevaluar todo el portafolio de cada equipo con los nuevos niveles de factor de riesgo, generamos la acción de pérdidas y ganancias haciendo el mark to market y calculamos el VAR con los presentiros o cuantiles, ¿no? Ese es en general el método, ¿no? El otro, paramétrico, varianza covarianza, paramétrico viene de parámetro, en la cual suponemos normalidad. ¿Qué significa eso? Que si tengo un portafolio con dos activos, entonces tengo un vector de medias y una matriz de varianza covarianza, ¿no? Entonces tengo una manera en fórmula analítica para calcular el VAR, ¿sí? Que es el modelo Arithmetics que empezó en el 1994, ¿no? Y el otro método, pues es el método Monte Carlo, en la cual lo que hacemos es aplicamos modelos estocásticos a los factores de riesgo para generar escenarios futuros basados en esos modelos, ¿no? Generalmente el supuesto que hacemos es que el modelo estocástico clásico es el movimiento geométrico browniano, en la cual la valoración del portafolio, pues es en cada escenario y obtenemos una distribución de precios y ganancias, tal cual la identificación del VAR como un cuatil específico de esa distribución, ¿no? ¿Cuáles son los pasos? Pues bueno, identificamos los factores de riesgo, los modelamos a través de un proceso estocástico, generamos escenarios, valoramos el portafolio en cada escenario y calculamos las pérdidas y ganancias, ¿no? Y finalmente calculamos el VAR y el CIBAR, ¿no? Con las fórmulas que tengamos a la mano, si es paramétrica, no paramétrica, como nos pidan los reportes, ¿no? Y aquí quiero mencionarles que, bueno, en la práctica actuarial, en la parte de riesgo, pues hay diferentes empresas, entonces cada una de ellas tiene una parte que se llama unidad de administración de riesgos, ¿no? O la famosa WIRE, ¿no? Entonces, dentro de esa parte administrativa, bueno, pues riesgo está en todas partes, ¿no? Y en la parte administrativa o la parte normativa que nos piden, pues es, ¿dónde está tu manual? ¿Cuál es tu manual de procedimientos? ¿Cuáles son tus procesos de contingencia? Y la consistencia entre lo que dice tu manual y lo que estás haciendo realmente. Hay empresas que dedican a dar asesoría en la cual te venden pues el software que hace prácticamente todo, ¿no? Te hace los reportes, te jala eso, pero eso cuesta dinero, ¿no? Entonces, en mi experiencia, pues el software puede ser muy útil, ¿no? Tiene un sistema, pero ¿qué tal cuando uno falla, ¿no? Entonces uno tiene que jalar la información y poder replicar lo que hace el software con las herramientas que yo tengo a la mano, ¿no? Entonces, pues sí, no hay que depender tanto de los sistemas, ¿no? Porque pues llega un momento en que la tecnología falla, ¿no? Paso a la parte de modelo Geston, donde es un modelo muy matemáticamente es muy atractivo, en las cuales su principal bondad es que toma que la variabilidad de activo pues ya no es constante, ¿no? Ya es modelo a través de un proceso estocástico. Empíricamente podemos observar que las unidades implícitas de opciones para diferentes plazos y precios no son constantes, ¿no? Tienen esa forma de sonrisa o de mueca, ¿no? En la cual podemos observar que pues, rompe con el supuesto de volatilidad constante, ¿no? Cual esa volatilidad pues, se llama volatilidad implícita, en la cual es la volatilidad que hace que la diferencia entre el precio de mercado, que podemos tomar obviamente del mercado, y el precio de Black-Scholes-Merton sean iguales a cero, ¿no? Y uno puede plantear diferentes algoritmos o métodos para encontrar las raíces de una función dado esa fórmula de Black-Scholes-Merton, ¿no? Es uno de los modelos más teóricos más utilizados, ¿no? ¿Cuál es su contexto? Bueno, artículos seminales de 87, Foley White 88 y Stein 91 y Jesús. Dentro de estos supuestos que yo les voy a mostrar es los patrones de Smyth, que es como una sonrisa, aunque ven aquí los puntitos, yo los fui dibujando de manera discreta, y los patrones de Smith, ¿no? Que son pura volatilidad implícita, ¿no? Eso rompe con el supuesto de volatilidad constante, ¿no? Que debería ser una línea recta, ¿no? En la cual en el las X tenemos un cociente que es K sobre S, que se llama Monines, y aquí tenemos la función sigma sub B, ¿no? Posteriormente paso a cuáles son los características del modelo Geston, que son el precio del subyacente sub T es conocido por un momento geométrico browniano, la habilidad raíz de B sub T es conducida por un proceso de Ullmark. Además presenta una reversión a la media velocidad que está basada en el modelo de Gauss-Ross. Y además los procesos de Wiener están correlacionados, ¿no? Es la covarianza entre el primer browniano y el segundo. El primero conoce el precio, el segundo la velocidad, es igual a ρ de t, ¿no? ¿Esto qué significa? Que tengo aquí este modelo de S sub T sobre S sub T es igual a mu de T más raíz de B sub T por dw1 y la d raíz de B sub T es igual a menos beta por raíz de B sub T dt más delta dw2T, ¿no? Entonces podemos hacer cambios en los cuales aplicamos el lemadito al proceso seguido por la varianza y mediante esa aplicación llegamos al proceso seguido por la varianza, que es qué tanto se mueve la volatilidad hacia un valor de largo plazo que es B sub T con esta teta, ¿no?
¿Con qué velocidad? Con kappa, ¿no? Y esta sigma está multiplicada por raíz de B sub t, donde se conoce igual como la ahorita de la volatilidad, ¿no? O la ahorita de la varianza. Se puede mostrar que beta es igual a kappa sobre 2, delta es igual a sigma sobre 2 y teta es igual a delta cuadrada sobre kappa, ¿no? En la cual una condición importante, que se llama condición de Feller, es que 2 kappa por teta sea mayor que sigma cuadrada, ¿no? Y B, la ahorita inicial, sea mayor que 0, ¿no? De esta manera, el modelo de Heston pues, tiene una forma analítica en la cual son funciones características de las probabilidades neutrales de riesgo como solución de ecuación parcial de segundo orden, ¿no? Con estas probabilidades neutrales de riesgo se llega a una formación del Berg-Scholz para la opción europea, ¿no? Y aquí el precio de la opción se tiene a calcular la probabilidad de que la opción de compra expire en the money o en el dinero, aunque tal probabilidad no se puede calcular directamente, se puede obtener a través de un proceso de inversión de la función que dice el logaritmo del precio del subyacente, ¿no? Llega a la fórmula cerrada, ven aquí tenemos una forma similar a la del Berg-Scholz, donde estas P están dadas por la siguiente expresión, lo que son PJ es igual a la probabilidad que el precio X sub t sea mayor que el 1 de K está dada por esta expresión, ¿no? Que para J igual a 1, 2, porque tenemos dos partes dentro de la fórmula, ¿no? Donde estas PJ están dadas por esta expresión, ¿no? Y aquí, pues, ha habido trabajos, inclusive recientemente leí uno sobre redes neurales, donde ahora consideran que estas probabilidades están asociadas a funciones de pérdida en las cuales minimizan la distancia entre el precio teórico y el precio de Heston mediante la aplicación de funciones de pérdida, ¿no? En las cuales pues es una aplicación de lo que conocemos hoy como Machine Learning, ¿no? Que son todo lo que hemos visto o que estamos viendo en los papers o en los libros actuales, ¿no? Paso parte a la modelo de Heston, voy a observar un poquito, donde tenemos una información, ¿no? Pero también lo podemos hacer por simulación. Y es aquí donde pasamos a la discretización del modelo teórico, ¿no? ¿Qué significa eso? Que bajo una medida neutral al riesgo, el modelo de gestión, bajo un esquema de Euler, que es básicamente cómo discretizas un sistema de ecuaciones diferenciales, es el siguiente, ¿no? Todo lo que tenía que ver con dt lo pasa a un delta t, en la cual este delta t yo lo voy a elegir, discretizando el horizonte de tiempo, con esta expresión que es la 8 y la 9, ¿no? Entonces aquí observamos dos cosas, ¿no? Esta raíz me va a provocar dos problemas, ¿no? Una, que es la raíz cuadrada tiene dos valores, ¿no? Positivo y negativo. Y eso hace que tenga que hacer algunas modificaciones, ¿no? De las cuales una es la siguiente, ¿no? Que es, tengo simular los procesos como S sub 0 con el precio spot y B sub 0 con la varianza inicial, ¿no? Eso lo pongo como iniciales, ¿no? Como tengo correlación, entonces tengo que generar las valores aleatorias normales correlacionadas, ¿no? Y aquí aplico la descomposición de Cholesky. Paso número 3, genero trayectorias y hacer variaciones de parámetros, ¿no? Es decir, paso a la simulación, de tal manera que, como les comentaba yo, tengo este problema, ¿no? De 2K, la cocina de Feller, que uno puede consultar las referencias. Para resolver esto, de la parte de la raíz, pues tengo dos métodos para hacerlo, ¿no? Ya sea truncamiento, que cambio B sub t por el máximo entre 0 y B sub t, o hago reflexión, ¿no? Tengo B sub t igual al valor absoluto de B sub t, ¿no? Y otro enfoque, pues es simulación directa del proceso de solución de la varianza, ¿no? Que es un proceso de ecuación reversor que está asociado a la G cuadrada, ¿no? Paso a la parte del procedimiento, pues tengo aquí los parámetros y de tal manera que, dados estos parámetros kappa, teta, sigma y rho, puedo calcular opciones de compra y venta, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues primero, el paso cero ya lo tengo, ¿no? Hago delta t igual a 3 sobre n, establezco la división de S sub b, hago la expresión de Cholesky sobre la matriz sigma, de tal manera que el producto de estas dos, ya sea una triangular superior y una triangular inferior, recupero la matriz sigma, ¿no? De tal manera que, dados dw, que es el producto punto de Cholesky y y sub t, tengo a dw, ¿no? De tal manera que en la fecha de vencimiento, aplicando el B sub t igual al máximo de CBT, puedo calcular opciones, ¿no? Ya que tengo esta estructura, ¿no? Paso a la parte de opciones, ya que hice esta parte, pues tengo asociado aquí el subyacente y el precio de ejercicio para una opción de compra europea, que estas son las funciones. Es decir, de todos los valores que tengo, voy a hacer la función de pago, ¿no? Y les traigo el promedio de todos los trayectorias y lo descuento a la tasa de riesgo, ¿no? Para una opción europea, ¿no? En el caso del call y del put, ¿no? Para una opción asiática, que es el tipo average strike, que es el precio de ejercicio promedio, en lugar de poner aquí a un valor fijo, entonces mi precio de ejercicio va a ser el promedio de las trayectorias finales que tuvo el subyacente bajo el modelo de gestión, ¿no? Una vez que ya tengo esto, pues ¿qué hacemos, no? Calculo el VAR y el CIVAR para opciones, ¿no? ¿Y cómo voy a definir LI como PEDI? Donde PEDI son los precios de las opciones de compra y de venta, lo cual refleja la probable pérdida o ganancia. Por último, calculo el VAR y el CIVAR como VAR, como el percentil de LI por 100 entre 1 menos alfa, donde alfa es mi nivel de confianza y el VAR va a ser el CIVAR va a ser la esperanza condicional de las pérdidas, tales que las pérdidas sean mayores o iguales que el VAR, ¿no? Esto es equivalente a la definición paramétrica, ¿no? Porque como vimos hace rato, pues la definición paramétrica del VAR es un simple promedio de las pérdidas que superan el VAR, dado la definición, o en este caso,
el VAR se calcula como el percentil a un nivel alfa, mientras que el CIVAR se calcula como el promedio de las pérdidas que superan el VAR, ¿no? Paso a la parte de resultados. Bueno, calculo el VAR de sección europea y de asiática mediante Monte Carlo, como lo de Geston, y bajo este marco, estas son esenciales para calcular medidas de riesgo, ya que el VAR proporciona un umbral de pérdida, el CIVAR ofrece una visión más completa al considerar la magnitud de las pérdidas en escenarios extremos, ¿no? Y eso se refleja en los parámetros, ¿no? De RO y de sigma. El modelo de gestión, estos indicadores son particularmente útiles para el impacto en los cambios de la actividad sobre el riesgo de las opciones, ¿no? En la parte de aplicación, pues una cosa que yo hago es, tengo aquí la gráfica de cómo fui haciendo el proceso del subyacente. Esta es la nube de trayectorias, y esto que aparece aquí es el histograma de los valores finales de las trayectorias, ¿no? Es decir, tengo aquí un año, mi horizonte de tiempo es igual a 1, y ese es el histograma, ¿no? Noten la asimetría de la real, que es la azul, versus la que estoy estimando mediante una normal, ¿no? Y eso rompe con la supuesta normalidad. Posiblemente para la B sub T, igual, hacemos las simulaciones, son los valores finales, vean otra vez la simetría, ¿no? Obviamente que aquí estoy considerando una RO positiva, ¿no? Respecto al cálculo, permítame, si acá se ve, voy a abrir, ¿se ve la pantalla, maestra? ¿De lo que estoy presentando? Sí, se ve. Sí, perdón. Se ve aquí, este es el programita. Si alguien lo quiere, pues mándeme un correo. Ahí está. ¿Qué hacemos aquí? Pues lo hice en Jupyter y le pongo, bueno, los actuarios, una manera, pero yo cuando estuve en la facultad, pues aprendí a usar LaTeX. Entonces, aquí son los parámetros SKTR, kappa, teta, sigma, capital inicial. La RO, le decía, aquí voy a tomar como RO negativo. Hago 100,000 trayectorias. Mi horizonte de tiempo es un año. Disculpa, es que nada más estamos viendo la presentación, Sí, no estamos viendo el código. Sí, permítame, entonces voy a regresarme acá. A lo mejor tienes que dejar de presentar y volver a presentar. Sí, permítame. Ahora sí, yo creo que le voy a dar toda la pantalla, ¿no? A ver, ¿dónde está? Aquí. ¿Ya se ve maestro? Sí. Sí, gracias. Entonces decía yo, aquí, como dijo el maestro Ángel, que hace rato presentó lo de portafolios con algoritmos genéticos, pues hay diferentes software, ¿no?, que uno puede utilizar. Aquí en este caso, lo que yo hice es, ya saben, importo las librerías, algunos parámetros, los parámetros del modelo Geston, subyacente, el plazo de ejercicio, el plazo, la tasa de riesgo, el kappa, la teta, la sigma, y aquí la RO menos 0.75, ¿no?, que es la correlación entre la activo y la actividad, ¿no? Hago una función en la cual primero verifico que sea la condición de Feller, una condición allí, como discretizo el horizonte de tiempo, ¿no? 1 entre 252 partes iguales, ¿no? Como ven aquí, hago la estructura que viene allí en la presentación, y además planteo aquí los normales estándar, la opción de Cholesky, y un proceso que lo planteo de esta manera. Modelo la volatilidad con la función máximo, no la de truncamiento, y finalmente este proceso B sub T lo meto dentro de ese sub T, ¿no? Y me regresa la función el subyacente, trayectoria subyacente y trayectoria de volatilidad, ¿no? Y la función que yo les presenté hace rato en las gráficas, pues es esto, ¿no? Básicamente mando llamar la simulación de trayectorias, calculo los precios finales, porque es lo que plantea la metodología. Esos son los valores finales, S sub T igual a L-1. Calculo los pagos, que es el máximo entre el valor final del subyacente menos K0. Los traigo al valor presente, me imprimo los precios, qué tipo son, y después el precio de la opción asiática, que es la brecha strike, que es el precio promedio, este es prom A, mi variable, los valores finales. Calculo otra vez las funciones de pago de la asiática, que le nombro calls acá. Los traigo a lo presente y después imprimo de qué tipo son las variables, ¿no? Según la ecuación de Feller, aquí imprimo las trayectorias, qué tipo de objetos son, y si en mis simulaciones, cómo grafico las trayectorias con este esquema. Ven aquí simplemente hice un histograma, nada más graficamos 100 trayectorias, ¿no? En las cuales tenemos aquí esta gráfica con una matriz que tiene una fila y dos columnas. También graficamos la parte de la B sub T. Vemos la simetría. Paso a la parte de grafico los precios de compra y venta, tanto europeas como asiáticas. Aquí están. Grafico también la parte de las funciones de pago, y vean aquí cómo pasa. Algunas son 0, ¿por qué? Porque es el máximo entre S sub T menos K0, o el máximo entre K menos S sub T, ¿no? Vean, algunas son 0, como pueden apreciar aquí, y finalmente calculo el VAR y el CIVAR, ¿no? El VAR lo calculo como a las pérdidas. Primero defino las pérdidas, que son el negativo de los precios, y calculo el VAR con la opción percentile de Python, donde tengo dos argumentos, las pérdidas, y 100 por 1 es el nivel de confianza, y
la variable S, que es el CIBAR o Expectation Fall, y las pérdidas que están mayores que el VAR, que es una esperanza condicional, ¿no? Me regresa el VAR y la función S, ¿no? Le mando llamar. Primero declaro aquí unas variables porque son vectores columna, es que son NP0-like para los 4 tipos, call y put, que son var y CIBAR, y finalmente lo imprimo, ¿no? La mando llamar. Para cada nivel de confianza, pues calculan el VAR y el CIBAR, ¿no? Y imprímenlos con estos, ¿no? Esto son numéricamente, ¿no? Pero observen aquí en los resultados, ¿no? El CIBAR es diferente de la europea de la asiática, ¿no? Gráficamente, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues hago las gráficas y vean, para niveles de confianza hacia acá, pues el CIBAR está de este lado y acá, ¿no? Primero el VAR, ¿no? Vean, aquí tengo los resultados, el nivel de confianza y, como dice la teoría, ¿no? Para opciones de compra es el rojo, perdón, para opciones de venta es el rojito, y para opciones de venta es el azul. Vean la diferencia, ¿no? Entre ambas, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que las métricas de riesgo de la asiática, en cuanto al cálculo de VAR, sus medidas de verdad son menores que la asiática, son menores que la europea, ¿no? Lo cual nos hace convenir que efectivamente el hedge o la cobertura con opciones asiáticas sobre algunos por la diferencia de primas, ¿no? Entre ambas. Y aquí el caso del CIBAR pues, pasa algo similar, ¿no? Nada más que ahora el factor de CIBAR es mucho menor porque es la esperanza de las pérdidas que son mayores que el VAR, ¿no? Y finalmente para las asiáticas, ¿no? Hago la misma gráfica y vean la estructura en el eje de las X y las Y nos dice que para el VAR de las opciones asiáticas de tipo average strike, sus medidas de riesgo son menores que las europeas, ¿no? Dados estos resultados de nuestra gráfica. Entonces es más conservadora tener opciones asiáticas en un portafolio si es que se quiere pagar primas menores, ¿no? Y bueno, voy a pasar ya a las conclusiones. Si me permiten acá dejar compartir, me voy hacia esta. Entonces, conclusiones. No estamos viendo la presentación. ¿Podría poner, por favor? Claro, disculpe. ¿Ya se ve? Está cargando. Ah, ya se ve. Ahí está, doctor. Sí, muchas gracias. Disculpen ustedes, es que no estoy acostumbrado a usar el Zoom para estas cosas. Disculpen ustedes. Entonces, Monte Carlo es muy útil porque genera una cantidad suficiente de trayectorias de un proceso estocástico particular, lo cual representa los posibles escenarios o resultados de un periodo de tiempo determinado, ¿no? Está basado, como vimos, en conceptos de muestreo estadístico, conceptos de propiedad y procesos estocásticos, y es muy versátil. Tiene aplicación en física, en química, economía, finanzas cuantitativas, riesgos financieros, ciencias sectoriales y ciencia de datos, ¿no? Aquí lo aplicamos básicamente a la evaluación de opciones sorpresas como Monte Carlo, en el cual es la esperanza del valor intrínseco de la función de pago de la opción, ¿no? Y presentamos el modelo de volatilidad estocástica de Heston, en el cual presenta la regresión de la media, en la cual kappa por teta por menos b de t jala la volatilidad hacia un promedio de largo plazo teta a una tasa determinada por la velocidad de regresión de la media, que es kappa, ¿no? Y establecemos un sistema de ecuaciones diferenciales para calcular, para hacer la discretización, y es decir, dividimos el horizonte de tiempo en un dado de pasos de tiempo y además podemos jugar, ¿no? con los parámetros ρ y sigma, ¿no? De la cual podemos empíricamente decir que la ρ modela el sesgo y el coeficiente de habilidad sigma modela la curtosis de la ansiedad de los rendimientos respectivamente, ¿no? ¿Qué significa eso? Que es un modelo más rico en el cual, de cierta manera, los precios de los activos que se negocian en los mercados financieros, ¿no? Y además calculamos el VAR y el CIBAR, que son medidas de riesgo desarrolladas sobre conceptos estadísticos y financieros para la de riesgos financieros. La evidencia empírica muestra que el caso de las medidas de VAR y CIBAR de las opciones de venta y distribución son mayores que las opciones de compra, lo cual se debe a que son más sensibles a aumentos en la volatilidad. Y en el caso del VAR para opciones éticas se observa lo mismo, pero en menor escala, ¿no? Y en este ejercicio empírico, las opciones éticas presentan primas más accesibles que implican menor riesgo, un horizonte de tiempo definido. Y con eso termino y aquí están algunas referencias. Por mi parte es todo. Nuevamente agradezco a este comité organizador y espero poder estar con ustedes en otras ocasiones. Muchas gracias. Ahora vamos a dar paso a preguntas, comentarios, si alguien los tiene alguna pregunta. ¿Nadie? Bueno, yo tengo muy poca experiencia con evaluar, en este caso, opciones, pero al final se me hace muy similar a evaluar por ejemplo, un seguro, ¿no? Al Sí. final es como el valor presente de un monto a pagarse en el futuro contingente. Es como muy similar. Sí, sí, de hecho, en unas pláticas anteriores, mencionó algo de solvencia, ¿no? Uno de los ponentes. Bueno, nosotros como actuarios estamos digamos, las finanzas y los seguros son primas hermanas. ¿A qué me refiero? En este caso, la opción actúa como un seguro ante pérdidas
que pueden pasar en el futuro, ¿no? Entonces, hoy compro el derecho de comprar un subyacente en el futuro, ¿no? Dado que mi expectativa es de que ese subyacente suba de precio, ¿no? Entonces, hoy quiero asegurar un precio, ¿no? Para comprar, ¿no? Por ejemplo, para las finanzas públicas, pues una cosa que se hace es compras opciones put sobre el precio del barril de petróleo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que yo, como gobierno, voy a asegurar vender mi barril de petróleo a un precio predeterminado hoy, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de una prima, ¿no? Y eso tiene relación con los seguros, ¿no? Estoy asegurando vender mi producto, ¿no? Y con eso asegurar una serie de ingresos en el futuro, ¿no? Eso es lo que hace nuestro gobierno. Bueno, hay estudios que lo hacen, ¿no? Pero eso tiene un costo, ¿no? Entonces, mi costo, ¿qué pasa? Si el presupuesto se fijó en $80 y por alguna razón baja a 60, pues yo aseguré vender mi barril de petróleo a 80, ¿no? Entonces, es una especie de seguro de asegurar, de tener unos ingresos en el futuro, ¿no? A través de producción de petróleo, ¿no? Es una especie de seguro, como usted bien dice, profesor. Y bueno, entonces digamos, cuando se va a vender una opción, se hace una primera evaluación para determinar el monto de la prima. Así es, así es. Bueno, bueno, hay dos términos aquí que hay que aclarar, ¿no? Uno, el primero es que uno lo puede hacer teóricamente, la evaluación teórica, ¿no? Pero en la práctica uno tiene que hacer un contrato, ¿no? Entonces, de ese contrato se llama prospecto, ¿sí? Dentro de ese prospecto, que son contratos privados, se establecen todas las condiciones, así como cuando uno hace una nota técnica para un seguro, es similar, ¿no? Son contratos privados que tienen ciertas cláusulas, ¿no? Por eso algunos, personas, cuando le entran aquí a la parte de los derivados, pues hay arbitraje, ¿no? ¿Qué significa el arbitraje? Bueno, pues resulta que hay incumplimiento de alguna de las partes y se tiene que hacer un arbitraje de tal manera que quién pierde y quién gana en un contrato, ¿no? Entonces, la primera evaluación es esa, ¿no? Es un contrato privado, ¿no? Lo otro es quién va a ser tu contraparte, ¿no? Es decir, a quién le vas a vender la opción, ¿no? O a quién se la vas a comprar, ¿no? Que es tu contraparte, ¿no? ¿A quién le vas a ejercer? Bueno, al que le compraste la opción de venta, pues ya se la ejerciste, ¿no? O sea, págame mis $80 por cada barril de petróleo que quedamos de mi contrato. Por ejemplo, un contrato puede tener, no sé, 10,000 barriles de petróleo. Entonces, entrega mis 10,000 barriles de petróleo. Bueno, yo te los vendo, me los tienes que comprar, obviamente. Compré el derecho de vender. Entonces, al que le vendí la opción, pues tiene que salir al mercado y comprar ese bien, que son el barril de petróleo, y entregar el dinero, ¿no? Y una última pregunta. ¿Cualquier persona puede comprar una opción o, digamos, por ejemplo, cualquiera puede en una casa de bolsa tener Bueno, una cuenta y comprar ciertos activos? Pero, por ejemplo, si alguien quiere comprar una opción, tiene que ser una persona moral, una institución o cómo se compran pues, opciones. hay dos mercados, ¿no? En la parte de los derivados tiene muchas vertientes, ¿no? Y una de ellas es la siguiente. En los mercados derivados hay dos tipos, ¿no? Es el mercado organizado, como es aquí el MESDER, donde uno como agente puede participar dentro de ellos, ¿no? Pero dependiendo del monto, ¿no? Es decir, uno como persona física no puede ir directamente a la bolsa de valores, ¿no? Sino hay intermediarios, ¿no? Y la segunda son los mercados OTC, que son los mercados sobre el mostrador. Es decir, aquí sí puede ir una persona física a hacer un contrato con una casa de bolsa en la cual pues yo tengo tanto dinero, entre comillas, ocioso, ¿no? Entonces quiero invertir en un instrumento que puede ser una opción, puede ser una nota estructurada, ¿no? Eso sí lo puede uno hacer como persona física, ¿no? Eso sí uno sí lo puede hacer, ¿no? Obviamente que hay montos, ¿no? Y hay diferentes clasificaciones, ¿no? No es lo mismo, como dicen, depende de esa por la pedrada, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo menciono? Porque tanto los mercados organizados, como es MEXDR, como es el New York Stock Exchange, o es el el mercado de Chicago, pues hay diferentes formas de participar, ¿no? ¿Y a qué me refiero con depende del sapo la pedrada? Pues hay diferentes montos, no es lo mismo que un inversionista tenga por allí, no sé, $100 millones a uno que tiene 1 millón, ¿no? O sea, depende, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque ambos mercados, como es los mercados organizados, como es el mercado OTC, cobran por hacer esa compra, ¿no? A través de lo que se denomina comisiones, ¿no? Entonces, ¿de qué viven las bolsas de valores? Pues de las comisiones, ¿no? De los servicios que otorgan, ¿no? ¿Sí? Entonces, sí, como persona física, sí uno puede ir a un banco y hacer un contrato privado sobre un instrumento, ¿no? Claro, es un contrato privado, una firma cláusulas, condiciones, ¿no? No sé si me expliqué, profesor. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tendrá una pregunta o comentario? Pues agradecemos al profesor Ambrosio por su interesante charla Claro, sí, muchas gracias, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Saludos a todos. y bueno, en breve nos comunicaremos con usted para enviarle su constancia.
Y claro que sí, les agradezco muchísimo, gracias al comité organizador y espero que les haya gustado y ahí está mi correo, ¿no? Y si alguien necesita la presentación o necesita el código, pues me puede escribir, ¿no? Sí, muchas gracias. Gracias.